Vamos al libro de Romanos capítulo 8 y vamos a poner de pie, hermanos, para leer los primeros 5 versículos. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todos juntos: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Leamos: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Vamos a orar. Padre, le ruego que usted bendiga esta enseñanza, Señor, para la gloria de su nombre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El tema esta noche es ninguna condenación para los que están en Cristo. Ninguna condenación para los que están en Cristo. Dice el versículo 1, ahora pues. Ahora pues es una transición de lo que se dijo en el capítulo pasado, asegurando que por lo dicho anteriormente, se concluye, por la gracia de Dios, que para los que estamos en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Los que estamos en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Ahora, pregunta, ¿estamos? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pregunta, ¿estamos en Cristo? Mi hermano, si usted no está en Cristo, se va a ir al infierno. Si usted no está en Cristo, está perdido. Si usted está en Cristo, usted es hijo del diablo, es hijo de ira. Solamente en Cristo es que usted puede escapar de la condenación. Y dice, no hay ninguna, gloria a Dios, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, esto de estar en Cristo Jesús, hermano, habla de una posición y habla de una identidad. Usted está en Cristo, identificado en Cristo, está posicionado en Cristo, está lavado por Cristo, está bendecido por Cristo, está perdonado por Cristo y usted está en Cristo. Cristo vive en usted, usted vive en Cristo. Si es que usted tiene el Espíritu de Dios. Si es que usted tiene fe en Cristo, usted está en Cristo. Entonces, quiero que veamos, hermano, para que podamos entender qué es estar en Cristo. Vamos primero a Romanos capítulo 6, versículo 4. Bueno, desde el 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido, qué, hermanos? Bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, ¿qué? En su muerte. Ahora, hermanos, sin acariciar lomos, sin querer quedar bien con nadie, sin ser políticamente correcto, si tú no estás bautizado, tienes un problema muy grande. Porque la Biblia dice, hermanos, que el que cree en Cristo se bautiza. Mira, ponme ahí a Mateo 28, 19, hijo. Mateo 28, 19. A ver, Moy. Perdón, Carlos. Si es que el Moy ya le agarró más rápido, ¿verdad? Sí. Dice 28, 18, ponle 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. 19.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones que, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siguiente, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, el mandato para la iglesia es que la gente crea y la gente sea bautizada, ¿sí? Para poder, hermanos, decir que somos obedientes. Ahora, el que no te bautice no quiere decir que no estás en Cristo, simplemente quiere decir que no te has identificado con Cristo. Y hermano, yo no sé usted, pero si yo voy por la calle y voy con mi esposa y me preguntan que si ella es mi esposa y yo digo, no sé, puede ser, yo creo que ella se va a enojar, hermano, porque me estoy avergonzando de ella. O cuando usted va a la escuela por sus hijos y sus hijos lo miran y les da vergüenza que usted es su papá o su mamá y se van ¿por qué se van? Porque les avergüenza. Usted va a sentir tristeza, dolor, porque sus hijos se avergüenzan de usted. Así, el que no se bautiza es como si se avergonzara de Cristo. No es como si se avergonzara de Cristo. Se está avergonzando de Cristo. Entonces, hermanos, para estar en Cristo necesitamos ser congruentes con lo que creemos, aunque Cristo nos salva por su gracia, pero debemos ser congruentes con lo que creemos. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Versículo 6, todos juntos, hermanos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿qué? Ya está. En Cristo, nuestro viejo hombre ya fue crucificado con Cristo, ¿sí? Ya por eso no somos condenados, porque nuestro viejo hombre ya fue castigado en Cristo. Pon la imagen que mandé, por favor, Carlitos. Ahí está una imagen, hermano. A la izquierda ve una imagen de un Cristo crucificado. Obviamente, hermanos, es una imagen muy soft, porque Cristo fue mucho más golpeado y mucho más sangrado. Pero bueno, para tener una imagen, un pensamiento, es la imagen de Cristo crucificado. Ahí en ese rictus de dolor y de sufrimiento, hermano, ¿qué se estaba castigando? Tus pecados, mis pecados. Entonces, dice ahí, hermanos, piensen en esa imagen y mire el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces usted murió en su pecado en Cristo. Usted murió en su pecado en Cristo. Ya está muerto usted. Qué bueno, porque usted iría al infierno por usted mismo. Dice, versículo 8, dice 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Todos juntos el 11, 1, 2, 3. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Hasta la imagen, otra vez, hijo. Usted está crucificado en Cristo. Ahí se ve cómo lo van a sepultar, en la imagen del medio, ¿lo ve? Usted fue muerto en Cristo y usted va a resucitar en Cristo. Entonces, usted es muerto a sus pecados en Cristo. Usted su carne de pecado fue crucificado en Cristo. Usted va a resucitar en Cristo. ¿Me entiende, hermanos? Vamos otra vez, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, pregunta,
¿Usted está en Cristo? Le voy a decir cómo es que usted entra o cómo es que usted va a estar en Cristo. Primero le dije cómo es que estamos en Cristo. Ahora, ¿cómo es que usted está en Cristo, verdad? Bueno, primero es, ¿cuál fue la razón por la que estamos en Cristo? Ahora, ¿cómo es que estamos en Cristo? Vamos a Gálatas capítulo 3. Versículo 26 dice, pues todos sois, ¿estamos ahí, hermanos? Pues todos sois hijos de Dios, ¿qué dice? Por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es que eres hijo de Dios? Por la fe en quién. Entonces, tú entraste en Cristo o estás en Cristo, número uno, por la fe, porque creíste en Él. Amén, hermano. ¿Crees que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que murió por ti? ¿Crees que pagó el precio de tus pecados? ¿Crees que fue sepultado, que resucitó y que va a regresar y que va a reinar por los siglos de los siglos? Si eso crees por fe, la palabra de Dios dice que tú estás en Cristo. Por la fe. ¿Sí, hermanos? Versículo 27, porque todos los que habéis sido, ¿qué, hermanos? Bautizados en Cristo, de Cristo estás revertidos. Eres sumergido en las aguas por la fe y de Cristo eres revestido, vestido de la justicia de Cristo. Ahora, insisto, el bautismo no salva, pero es un reflejo de que tú creíste y de que tú estás revestido de Cristo. Ya el diablo no te puede condenar, no te puede destruir, no te puede llevar con él al lago de fuego, porque el diablo no puede hacerle nada a Cristo. Y tú estás en Cristo por la fe, por haber creído, por haber sido bautizado. Estoy hablando de ser revestido de Cristo. Y las aguas son un símbolo de que tú lo hiciste, aunque, insisto, el bautismo no salva, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 5, versículo 14. Otro ejemplo, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra de Dios, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, ¿qué dice? Los que estáis en Jesucristo. Amén. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 1, dice así, hermanos, ahora pues concluimos, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, tú estás en Cristo, hermano, tu cuerpo de pecado fue muerto en Cristo, tu vida, tu viejo hombre fue muerto con Cristo y estás en Cristo, fuiste resucitado en Cristo, hermano, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ahora ya no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira, hermano, yo todo el año pasado leí mi Biblia. Este año comencé leyendo mi Biblia como debo. Pero quizás el año pasado había cosas que me estorbaban y no podía vencer, y este año las he vencido. Mi mente está un poquito más clara. Y la palabra de Dios la puedo entender con más profundidad. Y la palabra de Dios me transforma. Yo le puedo decir, hermanos, que no soy una persona muy amigable quizás, o he tenido varios malos entendidos con algunos siervos, pero le puedo decir, hermano, que el día de hoy, yo estaba esperando, estamos a 4 de enero, que ellos me mandaron un mensaje de feliz año o cómo estás, cosa que no sucedió. Entonces, sí saben qué hice, ¿verdad? ¿Qué se imaginan que hice? Yo les mandé el mensaje y me contestaron inmediatamente. Lo que estoy diciendo, hermano, yo no estoy hablando, yo creo que son grandes siervos de Dios y yo creo que Dios los usa con poder, pero alguien tiene que ser el humilde, hermano. Porque si yo digo es que
No, no, hermano, yo tengo que reconocer que yo soy un soberbio, hermano. Tengo que reconocerlo. O sea, más bien, mi viejo hombre. Pero en Cristo, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya estamos a 4 de enero, hermano. Estamos comenzando este año. El domingo te voy a pedir que traigas tus resoluciones de año nuevo, hermano. Y que hagas un ayuno para que Dios te ayude a vencer lo que no has podido vencer. Y que juntos hagamos un tracking, hagamos un seguimiento de lo que tú prometiste a Dios o lo que tú quieres cambiar para que podamos crecer juntos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, no se sientan como presionados por mí, siéntanse que los quiero ayudar, hermanos, ¿sí? Si usted piensa, el pastor está viejito, míreme como un abuelo. Si usted dice, no está viejito, está de mi edad, míreme como un hermano. Si usted está joven, míreme como un padre. Pero piense, el pastor lo que quiere es ayudarme. Así como Dios lo ayuda a él, el pastor me quiere ayudar a mí. Y juntos podamos crecer para la gloria de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al... ¿Por qué no andamos conforme a la carne? Porque estamos en Cristo. ¿Y qué pasa cuando andas en la carne? Pues no andas en Cristo. Y quiero, hermanos, identificar las obras de la carne, hermano. Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra del Señor ahí. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice, andan en cosas vanas, pensando nomás en lo vano. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ¿qué dice? No habéis aprendido así a Cristo. Dice ahí, hermanos, en el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos, ¿qué? Engañosos. Cada día escucho más personas que se suicidan, aunque tengan riquezas, aunque tengan propiedades, aunque tengan fama, o se mueren por sobredosis de droga. Porque una persona que tiene todo el dinero que pueda desear, las propiedades, puede viajar por todo el mundo, ¿por qué se querría poner más droga y más droga, hermano? Porque no está satisfecho, porque le falta Cristo. Entonces, piensa en esto, hermano. Dice ahí en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, ¿qué? Engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia. ¿Qué más, hermano? Santidad de la verdad. Por lo cual dice número 1, aquí está lo que va a cambiar usted. Desechad, ¿qué, hermano? La mentira, desechando la mentira, hermano. Hermano, uno se da cuenta que la mentira es muy fea cuando a uno le mienten. O sea, déjame te puedo explicar. Yo me le puedo estar escondiendo a usted para que usted no se dé cuenta de algo que estoy haciendo en contra de usted. Y yo no me siento tan mal porque pues se lo estoy ocultando, no me importa, pues es que si me descubre se va a enojar. Pero si alguien me hace eso a mí, hermano, yo quiero poner el grito en el cielo. ¿Por qué me miente? ¿Por qué me engaña? Dice, no seas mentiroso. Desecha la mentira. Ya deja de ser un mentiroso. Hermano, aquí hay un montón de gente mentirosa. ¿Cómo sabe? Los conozco, hermanos. Los conozco. Y pues
Digo, no soy policía bautista, pero yo conozco mi gente. Hermano, dice, desechando la mentira. Dice, ¿qué dice, hermanos? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces vas a cambiar de ser un mentiroso a ser una persona en la cual se puede confiar. En la cual yo sé que va a estar siempre hablando la verdad. ¿Sí, hermanos? Pero eso es cuando tú cambias, cuando Cristo te cambia, cuando estás en Cristo. Versículo 26, airaos, ¿qué dice? Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermano, aquí hay gente bien rencorosa. ¿Te acuerdas de lo que te hicieron hace quién sabe cuántos días, meses, años, décadas? Del siglo pasado todavía estás enojado. Yo no sé por qué tienen que salir a la hora del culto, no entiendo yo. Pero bueno. Tú, hermano, así hicieran cuando están viendo una película, no se mueven de la película, no se mueven, pero bueno. Es la verdad. Entonces, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Te puedes enojar como ahorita yo me enojé, pero este enojo no te puede durar hasta mañana. Ya mañana tienes que volver, no, desde ahorita ya tienes que estar perdonando a la persona. No puedes ver a la persona mañana y ya no le hablo, estoy enojado. No, dice. No, dice, te puedes enojar, pero no peques. Y lo dice, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, bueno, ya te enojaste, es normal, tienes sangre roja, te corre, te lleva en las venas, pero no puedes enojarte hasta el otro día. Es más, cuando el sol ya se puso, ya es prohibido estar enojado. ¿Sí, hermanos? Dice, ni deis lugar al diablo, porque el enojo, el rencor, da lugar al diablo, hermano. Por nuestros pleitos, por nuestros malos entendidos, es que el diablo está, hermanos, ahí jugando alrededor de nosotros. Le damos un espacio al diablo, algunos le dan un campo de fútbol al diablo. Dice, no le des lugar al diablo. ¿Qué le da lugar al diablo, hermanos? El enojo, ¿sí? El seguir enojado, el rencor le da lugar al diablo. Dice, no le des lugar al diablo. Estamos hablando, hermanos, de los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si antes robaba, ahora tienes que trabajar, y con ese trabajo tienes que hacer lo bueno y compartir, como lo hacemos con el dólar misionero, con los que tienen necesidad. Pero ya no robes, ya no entres a la Walmart a robar. Digo, jóvenes, no están los jóvenes, pero los jóvenes van al Walmart a robar. Ya no robes, ponte a trabajar. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Antes hablabas palabras malas, antes hablabas chismes, pero ahora dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El día lunes estaba con mi hijo Samuel leyendo la Biblia. Mi hijo Samuel no escucha chismes de mí, ni escucha que hable mal de nadie. Yo trato de edificarlo con la palabra de Dios, y yo creo que es lo que debemos hablar. Hoy he hecho llamadas, he visitado hermanos, y todo es para edificar. Cuando yo no conocía a Cristo, era chismoso y maldiciento. Pero ahora en Cristo hablamos lo que es para sabia edificación. Dice, versículo 31, quítense de vosotros toda, ¿qué, hermanos? Amargura, ¿sí? Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice que se quite toda la malicia. Vas manejando y te avientan el carro,
O te quieres meter al cajón de estacionamiento y la persona está arriba, va a arrancar, pero como que te ve que quieres entrar, se queda ahí. ¿Les ha pasado? Hermano, eso se llama malicia. Malicia, estás siendo malicioso, eres malo de corazón y por tu maldad nomás, no, que se vaya, yo no me voy a salir de aquí. Y hermano, dice, no seas malicioso. ¿Sabes cómo puedes saber si eres malicioso? Si juegas juegos de video y te gusta burlarte, o si juegas fútbol o básquetbol o béisbol y te gusta burlarte del que pierde, eres una persona maliciosa. Ahí puedes saber que eres malicioso. Y bueno, creo que todos tenemos algo de eso. Entonces, hermano, sí, y eso nomás muestra lo que eres, pero dice, pero quítese la malicia. Dice otra vez, versículo 31, de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Lo dice 32, antes sed benignos unos con otros. Antes, sé bueno. En lugar de ser malicioso, ¿sabe qué hace una persona educada, hermano? Es un ejemplo nada más. Estamos en el carrito, viene alguien, quiere estacionarse, hey, aquí, pásale. Te va rápido. ¿Qué hace una persona, hermano, que no es buena? Se tarda más. O definitivamente no se quita. ¿Sí? Entonces, dice, ahora tú sé bueno, no seas malo. Antes eras malo. Ahora sé bueno, sé benigno. ¿Sí, hermanos? Dice unos con otros, ¿qué más dice? Misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Cristo también, ¿qué dice? Como Cristo también te perdonó. Entonces, cuando tú estás en Cristo, ¿verdad? Andas en el Espíritu. Cuando tú no estás en Cristo, aunque sí estás, pero más bien estás como si no estuvieras en Cristo, te haces malvado, te haces malo. Pero si andas en Cristo, y esto para andar en Cristo, hermano, me voy a adelantar, necesitas, como dijimos, por la fe. Mira Hechos capítulo 4, versículo 13, Hechos 4, 13. Dice la palabra de Dios, Hechos 4, versículo 13. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿qué dice? Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Le reconocían que habían estado con Jesús. Hermano, para poder manifestar que estamos en Cristo, necesitamos pasar tiempo con Cristo. Necesitamos, hermanos, tomar tiempo para orar. En la oración, tú te conectas y la presencia de Cristo está contigo. Ha habido algunas veces en mi vida en que estoy arrodillado y siento como, yo sé que es quizás mi pensamiento, yo sé que es quizás un deseo que tengo, pero me da miedo levantar mis ojos porque pienso que ahí está Cristo y la verdad tengo mucho temor. Y sigo orando. Y yo sé que quizás es algo espiritual que yo siento, que no es así, pero lo que digo es, cuando tú oras, tú pasas tiempo con Cristo y cuando tú te levantas de orar y continúas en oración y cuando tú lees su palabra te transforma. A mí me transformó hace muchos años, pero hoy en día me sigue transformando. Sin la comunión con Cristo, soy una persona carnal, como decía el apóstol Pablo en el capítulo 7, vendido al pecado. Una persona miserable, dijo él. Una persona que no inspira a nadie, una persona carnal, una persona despreciable, pero en la comunión con Cristo, hermano, tenemos ese resplandor, ese poder, esa gracia en nuestras vidas. Entonces, a estos discípulos que eran pescadores, que eran del vulgo, les reconocían, oye, pero ellos han estado con Jesús.
están en Cristo, pero aparte han tenido comunión con Cristo. Juan capítulo 15, versículo 7. Dice la palabra de Dios: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, dice, y os será hecho. Y luego dice ahí, hermanos, en el versículo, vamos a ver, Juan capítulo 14, ¿verdad dije? ¿O 15? Vamos a ver. Bueno, vamos al 14, vamos al 14. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que ama, ¿qué dice? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Y qué dice? Y haremos morada con él. Otra vez. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y el Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Hermano, leyendo la palabra de Dios y guardándola, amando la palabra de Dios y guardándola. Por cierto, hermano, algo que tú tienes que decidir es que la palabra de Dios no sea para ti como una cosa pesada, sino que tú, hermano, le pidas a Dios que te dé un corazón para amar la palabra de Dios, para querer escudriñarla, para querer meditarla, para querer ponerla por obra, que te emocione lo que Dios te habla y lo quieras poner inmediatamente por obra, que lo guardes, que lo medites, que lo practiques. Y dice que si tú guardas su palabra, si tú amas su palabra, Cristo personalmente va a hacer una morada contigo, que ya está en tu corazón, pero va a expander su poder en tu vida, porque estamos en Cristo. Entonces, necesitamos la oración, necesitamos el ayuno, necesitamos la palabra de Dios para estar en Cristo, hermanos, ¿sí? Capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué dice? Mira, hermanos, todos pasamos por pruebas, por dificultades, por retos. A veces, hermano, nuestro propio pecado nos alcanza. O sea, tú estás angustiado no porque te viene una prueba. Estás presionado no porque te viene una prueba, sino porque tu pecado ya trajo consecuencias. Y te angustias y las cosas se ponen peor. Pero, hermano, tú vas a Cristo. Tú vas a la oración, tú vas a su palabra, tú vas a la comunión, y en Cristo, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que estés viviendo por tu culpa o por culpa de otros o por las circunstancias o por lo que no sabemos, pero en Cristo tú encuentras una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando estás siguiendo a Cristo en su palabra y en la oración. Solamente necesitas olvidarte de tu problema, ir a la Biblia, decirle: Dios, háblame, Cristo, háblame. Orar, tomar tiempo en oración: Señor, yo no puedo, es difícil, quizá imposible. Señor, yo no sé qué va a pasar, pero Señor, aquí está mi vida, perdóname, ayúdame si es tu voluntad, ten misericordia. Y la paz de Dios viene a tu vida. Una paz que solamente Dios puede dar. Mira, el que está en el hospital muriéndose, en Cristo tiene paz. El que está encerrado en la cárcel, en Cristo tiene paz. Hay un hermano que nos habla, ya sale este año sale, tiene 11 años encerrado. Me habla como cada mes, cada 2 meses. O días festivos. Y tiene una paz, está encerrado, hermano. Yo tengo 11, 12 años aquí trabajando, yendo y viniendo, viajando. Él está encerrado en 4 paredes, pero tiene paz. Claro, cometió un delito, está pagando, pero tiene paz.
en la cama del hospital, gente que se está muriendo, que está muy mala, muy grave, en Cristo tiene paz. ¿Cuánto más que tú que estás afuera y que todavía tienes toda la oportunidad del mundo, hermano? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que el que está en el hospital está leyendo la Biblia, está orando. El que está en la cárcel está leyendo la Biblia, está orando. Y tú que estás libre, estás con tribulaciones, con problemas, todo angustiado, todo atribulado, porque simplemente no abres este bendito libro y no te arrodillas, eres un soberbio o soberbia, y por eso estás como estás. Pero en Cristo tenemos la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo tiene otro tipo de paz, por convenios, por intereses, pero mi paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. En el año 1735, Juan Wesley viajó a Georgia. Y esa Georgia era una colonia inglesa antes, aquí en Estados Unidos. El barco en que viajaba tuvo que enfrentarse a una tremenda tempestad que puso en peligro la vida de Wesley y de los tripulantes y pasajeros. Lo que hizo John Wesley fue a su recámara, a su camarote, y se encerró, porque las olas estaban subiendo y estaban azotando. Pero desde ahí escuchó en la cubierta el canto de un grupo de hermanos moravos. Estos hermanos moravos eran pobres, no tenían recursos para pagar un cuarto en el barco y estaban en la cubierta al peligro de que una ola los aventara, una ola los sacara y los ahogara en el mar. Pero estaban cantando al Señor, y cuando pasó la tempestad, salió John Wesley y les preguntó: oye, ¿cómo es posible? Estábamos a punto de morir, yo me encerré por temor y ustedes están en cubierta, el barco para arriba, para abajo, las olas arrastrando, llevándose, de milagro no se murió ninguno. ¿Cómo es que ustedes estaban cantando? Y la respuesta de un moravo fue en realidad una pregunta tan simple como demoledora para el predicador. Por cierto, Wesley fue convertido por el testimonio de los moravos. Y le dijo este moravo al señor Wesley: señor Wesley, ¿conoce usted a Jesucristo? ¿Cree que a su lado hay razón para sentir miedo? Y esto cambió la vida de John Wesley. Hermano, ¿conoce usted a Jesucristo? Al lado de Cristo, ¿hay razón para tener miedo? Hermano, en Cristo. Vamos a Romanos 8, por favor. Dice la palabra de Dios: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sí, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, porque la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, por la ley tenemos el conocimiento del pecado, por cuanto era débil por la carne. La ley es perfecta, pero yo no puedo cumplir la ley. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿No ves más la imagen? Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y en su carne condenó el pecado, nuestro pecado. Dice ahí, versículo, no la quites, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese. ¿Qué dice? En nosotros. Para que la justicia de la ley, dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Ahora, ahí está Cristo resucitado. ¿Por qué resucitó? Porque nunca pecó. ¿Por qué resucitó? Porque cumplió la ley, porque agradó a Dios. ¿Por qué resucitó? Por el poder de una vida santa. Y por esa vida santa, y por esa gracia,
Y por ese poder contra el pecado, contra la muerte, contra Satanás, porque a Cristo se le sujetaba la creación, se le sujetaban los demonios. Él nunca pecó. A causa de esa justicia de Cristo, dice ahí, versículo 3, condenó al pecado en la carne, para que la justicia, versículo 4 de la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, nosotros estamos en Cristo, muertos, crucificados, muertos y resucitados. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Yo le animo, hermano, a que usted piense más en su posición en Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, porque estamos en Cristo, sino conforme al Espíritu. Oremos. Señor, le doy gracias por su palabra. Venga al altar, hermano, si Dios le habló, hable con Dios. Venga al altar, hable. Y quizás usted dice, pastor, ahora entiendo que estoy en Cristo. Ahora entiendo que hay poder para dejar el pecado, porque ya estoy muerto en Cristo, porque ya estoy resucitado en Cristo, ahora estoy vivo para Cristo. Pastor, yo le pido a Dios en esta hora que me dé poder para cumplir las decisiones que tomé este año en Cristo, que mi vida sea la vida de Cristo. Alguien levanta su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga. Pastor, yo soy en Cristo, yo sé que soy salvo, yo sé que voy al cielo, pero yo me quiero bautizar, pastor. Aquí está mi vida. ¿Alguien se quiere bautizar? Levante su mano. Pastor, quiero bautizar, quiero ser obediente. No me he bautizado, pastor, y me quiero bautizar. Alguien levanta su mano. Pastor, ore por mí. Pastor, la verdad es que yo no tengo seguridad de que si muero voy al cielo. Yo no quiero ir al infierno, pastor, ore por mí. Alguien levanta su mano. Yo quiero saber cómo puedo ir al cielo. Alguien levanta su mano. Padre, gracias, Señor, porque estamos en Cristo. Bendito seas, porque no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.